Ubicación geográfica, latitud, longitud y altitud. Coordenadas gráficas de la tundra alpina. Latitud 64 grados 09 minutos 14 segundos al norte. Longitud 40 grados 35 minutos 18 segundos al este. Altitud sobre el nivel del mar 90 metros. Orografía de terreno. Son visibles cadenas montañosas que parte del verano y todo el invierno están prácticamente nevadas. Áreas despejadas son suelos llanos que están cubiertos de musgos y linques. Sales minerales y otros compuestos relevantes a la zona. Petróleo, gas natural y uranio. El clima de la tundra se mantiene bajo cero durante la mayor parte del año, es decir, de 6 a 10 meses la temperatura promedio es de -12 a -6 grados centígrados. En invierno el promedio es de -34 grados centígrados y en verano alcanza hasta -3 grados centígrados. En general, los inviernos de la tundra son extremadamente fríos, oscuros, largos y muy secos, que hasta pueden llegar hasta los -70 grados centígrados. En comparación con la tundra ártica, además sus suelos son muy secos y las precipitaciones en forma de nieve, la humedad es mayor. En primavera y en verano, la exposición al sol es permanente. La luz solar está presente las 24 horas del día y la temperatura puede llegar a alcanzar los 30 grados. Es prácticamente un desierto polar que se caracteriza principalmente por su clima sumamente frío, fuertes vientos, pocas precipitaciones, suelo pobre en nutrientes, baja diversidad biológica, vegetación baja y estructura sencilla. Fuente importante del dióxido de carbono en la zona y oxígeno. Más de un tercio del carbono obtenido del suelo es encontrado en los biomas de taiga y tundra. Actualmente se considera esta región excelente fuente de carbono gaseoso, pero cuando el permafrost se derrite, el carbono se libera al aire en forma de dióxido de carbono y metano. Este hecho representa una amenaza para el medio ambiente, debido a que este gas contribuye al calentamiento global. Hoy en día es normal escuchar el telediario hablando sobre el importante problema del deshielo en los glaciares, de sus graves causas y consecuencias en el ambiente. En primer lugar, es muy importante que tú sepas que las causas no son naturales. El deshielo de los glaciares se debe al hombre y a su comportamiento. Durante los últimos 30 años, la superficie de los glaciares árticos se ha reducido drásticamente. Además, la edad promedio de la placa polar se encuentra en su mínimo histórico. Quedará muy poca zona de los glaciares dentro de 5 años. De hecho, se calcula que dentro de algunos años el polo se convierta en un enorme lago salado. Productores relevantes para la zona. Especificar si hay especies endémicas o especializadas para determinado proceso y si hay especies en peligro de extinción. Plantas épticas, musgos, plantas enanas, salix, linques, las gramas, juniperus, pernenes, juncias, todas son endémicas. El 99% del continente antártico está aparentemente cubierto por nieve o hielo, pero en el 1% de superficie no congelada crecen musgos, helechos, linques y también dos plantas que florecen, el pasto antártico. Consumidores primarios. Relevantes para la zona. Especificar si hay especies endémicas o especializadas para determinado proceso y si hay especies en peligro de extinción. Liebre ártica o liebre polar. Es una liebre montañosa, no obstante ahora se considera como una especie separada. Se encuentra entre los 55 y los 70 centímetros de largo y su peso ronda entre los 4 y los 5,5 kilos. Tiene muy buen sentido del olfato, por lo que detecta en invierno la vegetación bajo la nieve. Come ramas y especialmente suece, las sirven de alimento. Esta liebre puede llegar a estar en peligro de extinción, ya que causa la cacería por su bella pelaje. La topillo polar
es endémico cuyo aspecto es particularmente adaptado a la vida subterránea. Es muy caracterizado destacado su cuerpo con aspecto cilíndrico dotado de unas patas muy cortas para facilitar el desplazamiento. El reno o caribú es un mamífero que habita en la tundra y taiga en el hemisferio norte. Aproximadamente 1 millón de ejemplares viven tanto en Alaska como en Canadá. Este género se encuentra conformado por 4 subespecies de renos y 5 caribúes. Al ritmo actual de pérdida de hábitat y de disminución de la población, el caribú de montaña es un componente importante de la biodiversidad de Estados Unidos y Canadá. Es un poco probable que pueda sobrevivir, ya que muchos lo usan como cacería o diversión. Se le llama buey almizclero por el penetrante olor que desprende del macho para atraer a la hembra. El cuerpo de este impresionante animal se adapta perfectamente al gelido frío de las regiones cercanas al Ártico, donde se encuentra su hábitat natural. Los bueyes almizcleros debieron sobrevivir a nuevas amenazas como la expansión del hombre sobre la tierra. Su pelaje es tan apreciado que durante los siglos XX la caza ha eliminado los ejemplares que vivían en Alaska y parte de Canadá. El caribú, el topillo polar y la liebre ártica son endémicos. Consumidores secundarios. Relevantes para la zona. Especificar si hay especies endémicas o especializadas para determinado proceso y si hay especies en peligro de extinción. El zorro polar o zorro ártico vive en las latitudes situadas más al norte de nuestro planeta. Este animal es un ejemplo de perfecta adaptación en su hábitat. El zorro polar es un poco más pequeño que otras de sus familias, cuyo mide entre 35 y 55 centímetros de largo, sin contar con la cola, y pesa a medida de 3 o 4 kilos. En cuanto a sus características físicas, le hace facilitar reconocimiento en su pelaje blanco. En realidad, solo son totalmente blancos cuando el invierno, ya que en verano se vuelven de color pardo o gris. El zorro ártico se une a la lista de especies en peligro de extinción. El búho de nieve, adaptado a un hábitat extremadamente frío, en que el alimento no es precisamente abundante. Cuando caza, almacena muchos alimentos para tener reserva. Hay animales que con su belleza nos sorprenden y nos hacen emitir un gesto de admiración. El búho de nieve es uno de ellos. Este majestuoso animal hace que cualquiera se rinda a su elegancia, sus hermosos ojos y su pelaje real. El búho de la nieve no puede ser capaz de sobrevivir por mucho tiempo, debido a que su hábitat se destruye, la caza y otros problemas como el virus tienen una población alarmantemente baja. El oso polar u oso blanco es una especie de mamífero carnívoro de la familia del oso, en conjunto con su pariente el oso Kodiak, uno de los carnívoros terrestres más grandes de la Tierra. Vive en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte. Es el único superdepredador del Ártico endémico. Actualmente hay de 5 de las 19 especies de osos polares en un estado de vulnerabilidad. Esto se debe al descenso de números de su población. Es preocupante que si esto continúa se habrá extinguido totalmente el oso polar. Otra gran preocupación para el oso polar en peligro de extinción es la cantidad de contaminación existente. Hay una gran cantidad de pesticidas en los que están expuestos. También consumen la grasa de focas que tienen un montón de toxinas en esa misma. Además, la presencia de excesos de metales pesados para el oso polar es una preocupación. Todo esto puede provocar abortos involuntarios durante el embarazo, cachorros con bajo peso al nacer y el sistema inmunológico debilitado. El lobo ártico y su grueso y abundante pelaje funciona como aislante del viento y la nieve. Tiene una longitud más reducida que los lobos grises, al igual que unas patas, hocico y orejas más cortas. Esto le ayuda a retener el calor corporal. También recibe el nombre de lobo blanco o lobo polar. El lobo polar se encuentra en peligro crítico de extinción, pues hasta 1976 había solo 5 ejemplares libres que fueron trasladados al zoológico para fomentar su reproducción. Las principales causas que ponen en peligro al lobo polar han sido la caza. Depredadores verdaderos primarios. Relevantes para la zona. Especificar si hay especies endémicas o especializadas para determinado proceso y si hay especies en peligro de extinción. El zorro ártico se une a la lista de especies en peligro de extinción.
Tiene un pelaje debajo de sus patas que lo ayuda a no resbalarse sobre el hielo. Los zorros árticos son los miembros más pequeños de la familia de los canídeos, que se encuentran en la naturaleza en Canadá y parte de Alaska. El lobo polar se distribuyó por Norteamérica, llegando hasta Alaska, Canadá y parte de Groenlandia, manteniendo grandes números a través del archipiélago ártico. El lobo ártico se une a la lista de especies en peligro de extinción. El oso polar es un excelente nadador. Habita en parte de Canadá, parte de Alaska, pero principalmente en los polos. La mayor amenaza de vida para el oso polar es el calentamiento global. La morsa es un gran mamífero marino del Ártico con aletas, cabeza ancha, hocico corto, ojos pequeños, colmillos y bigotes. La morsa se encuentra en peligro de extinción debido a que probablemente no resistirán el derretimiento del hielo del Ártico. Se trata la especie más amenazada del mundo, el oso marino ártico. De hecho, actualmente solo existen alrededor de 500 especies de este animal. La caza sin control por parte de los humanos y el deshielo que está sufriendo su hábitat natural. El oso marino habita en las costas de la isla de buena parte de Alaska y Siberia, aunque también cría más al sur en aguas canadienses hasta la isla de Baja California. Las orcas viven en todos los océanos del mundo. Estos mamíferos prefieren aguas frías, particularmente en las regiones polares. La población de orcas más grande se encuentra en el Ártico y en Antártida. Se estima que viven 160.000 orcas en las aguas alrededor de la Antártida. Las orcas no están catalogadas como especie en peligro de extinción, pero son vulnerables ante una serie de amenazas de origen natural y antropogénico. El narval habita en los mares del Ártico y en el norte del Océano Atlántico. Es el único integrante del género Monodon y una de las dos especies de la familia junto a la beluga. El narval, conocido como el unicornio marino, está en peligro de extinción debido al cambio brusco del clima y a su enorme unicornio de marfil. Elementos importantes para el proceso de descomposición del ecosistema: desintegradores y detritivores. Descomposición: hongos y bacterias que el mismo animal produce al morir. Los buitres son aves rapaces del orden Falciformes, que suelen alimentarse especialmente de animales muertos, aunque a falta de esto son capaces de cazar presas vivas. Zorros, lobos, armino. Ejemplo de cadena alimenticia: terrestres y marinos. Características: densidad, distribución, tasa. Población más relevante del ecosistema y sus ventajas. La tundra alpina se encuentra en zonas montañosas, mientras que la ártica se encuentra en zonas más bajas en donde se forman charcos y es en esta donde se hay más vegetación. Por último, la Antártica, que cuenta con mucho menos biodiversidad. Al menos 3 ejemplos claros de relaciones interespecíficas, distintos tipos de competencia, territorialidad y migración. Competencia interespecífica: lucha de dos manadas de lobos para obtener un territorio en específico. Competencia por interferencia: la lucha de dos flores para obtener el mejor espacio o territorio con luz. Competencia por recursos: lucha de dos osos para ser líder de la manada. Ganso de Canadá: ave que vuela en grupo formando una V. Mide 1.5 metros y un peso de 14 kilos. Su cuerpo es de color gris, pero su característica es por la cabeza y el cuello negro, con unas manchas blancas en las mejillas. Vive en América del Norte, en lagos, estanques y ríos. Su migración se produce buscando climas cálidos y disponibilidad de comida. Golondrina andorina: es la golondrina con mayor distribución en el mundo, ave que habita en Europa, Asia, África, América del Norte, Canadá, México y Brasil. Se expande junto con los humanos porque usa estructuras consideradas por humanos para armar los nidos. Vive en zonas abiertas como pasturas y prados.
evitando la vegetación densa, el relieve empinado y las zonas urbanas. Al migrar también eligen zonas abiertas y la cercanía del agua. Vuelven durante el día también en la migración. León marino de la Antártida. Es un marino de la misma familia de las focas y las morsas. Durante la época de apareamiento se encuentra en las islas y costas desde el sur de California hasta el sur de México, principalmente en las islas de San Miguel y San Nicolás. Al final de la época de apareamiento migran hacia las aguas de Alaska donde se alimentan recorriendo más de 8.000 kilómetros. Al menos 5 ejemplos claros de relaciones interespecíficas. Parasitismo. Ejemplos: pulgas, parásitos que viven en la piel de los animales causando virus y se esconden del pelaje. Sanguijuelas, se alimentan de la sangre de otros animales. Lombrices, comunes en los animales y en los humanos, se alimentan quitándole nutrientes e invadiendo otros órganos. Mutualismo. Ejemplo: la araña y el sapo. El sapo boquí estrecho es un aliado de un tipo de tarántula que generalmente devora ranas pequeñas, pero a cambio de esto, el pequeño anfibio se come los parásitos que afectan a sus huevos. El arácnido le permite vivir en su madriguera debajo de la tierra y a su vez lo defiende de posibles predadores como el búho. Depredación. Ejemplo: el lagarto y el escorpión. Los lagartos de cola espinosa del Sahara suelen esconderse en madrigueras que excavan para protegerse del sol y de los depredadores, principalmente de halcones, águilas, búhos, que los consideran un manjar. Amenazalismo. Ejemplo: el pájaro y el búfalo. En el Ártico viven dos especies muy diferentes, un ave y un mamífero, que mantienen una relación muy especial. Comensalismo. El pez y la jamba. El pez jovio vive en el mismo agujero que la jamba ciega, y ambos mantienen una relación tan estrecha que el artrópodo siempre tiene al menos una de sus antenas en contacto con el pez. El jovio posee muy buena vista y es más grande, por lo que se dedica a vigilar, mientras que su compañera cuida la madriguera limpiándola y manteniéndola en una buena condición. Al fin y al cabo, allí devoran ambos. Protocooperación. Ejemplo: la oruga y las hormigas. Una oruga con una colonia de hormigas. La primera produce gotitas de un líquido dulce con el que compra el favor de las hormigas y éstas la protegen. Cuando se transforma en gracilidad, también la cuidan, pero en el instante en el que el capullo se rompe, la mariposa debe apurarse a volar o será atacada por sus antiguos defensores. Simbiosis. Ejemplos: el oso depredador del ciervo y búfalos, el lobo depredador del alce, la serpiente de cascabel, presa del tejón y de algunos halcones, el bisón americano, depredador de pequeños tamaño de peces y moluscos, las gacelas, presas del lobo. Competencia. Ejemplo: algunas algas planctónicas liberan una sustancia tóxica que se encuentra en los puntos rojos del océano, provocando la muerte de varias especies de animales marinos. Exclusión modificada. Ejemplo: ciertas clases de insectos que habitan en las madrigueras de los ratones de campo, alimentándose de raíces que sobresalen del techo de la madriguera. Antibiosis. Ejemplos: insectos y flores, aves y mamíferos, protocooperación y peces, hormigas y pulgones, miscorrizas y plantas. Recursos naturales, renovables y no renovables que caracterizan y pueden ser usados en dicho ecosistema. Estas áreas son ricas en recursos naturales como el petróleo y el uranio. En los últimos tiempos se ha aumentado la actividad humana en estas áreas para su explotación, como en Alaska, Antártida y Canadá. Actividad humana que más se desarrollan en dicho ecosistema y consecuencias positivas y negativas que se visualizan en dicho proceso. El progreso humano, como quiera que éste se desea valorar, se asocia a un consumo creciente de energía
a la liberación del entorno de sustancias contaminantes, a la sobreexplotación de recursos naturales y a la modificación del territorio, invirtiblemente acompañada de la destrucción del hábitat de especies. Tal velocidad que amenaza con producir cambios globales de un alcance de prever y han ocasionado una crisis de biodiversidad que no tiene precedentes en los millones de años de historia evolutiva del planeta. Desde que abandonó la simple ocupación de cazar y de recoger lo que encontraba por el mundo para dedicarse a la ganadería y a la agricultura, el hombre ha dejado sentir su influencia en todos los ecosistemas, utilizando su enorme poder con auténtico albedrío por el bien y para el mal, mejorando o destruyendo hábitats de un modo que ninguna otra especie ha podido emitir. ¿Existe algún fenómeno de sucesión primaria o secundaria evidente en el ecosistema? Se trata de un fenómeno natural en que partículas emitidas por el Sol chocan contra el campo magnético de la Tierra y son dirigidas a los polos. En su camino rozan con los gases en la atmósfera, lo que produce el hermoso detalle de la luz en el cielo. La mejor época del año para admirar las luces boreales o luces del norte es en septiembre y en marzo. Conclusión sobre la importancia del ecosistema dentro de la biosfera y cómo su existencia ayuda a regular el planeta. En conclusión, la bioma de la tundra, a pesar de que no es una bioma con mucha fauna, al igual que las demás, ayuda a mantener el equilibrio del planeta. Es igual o incluso más importante que algunas, ya que tiene especies que dependen de él, e incluso las personas, ya que algunas se mantienen de los recursos que ofrece esta bioma, como la pesca en algunos lagos o ríos, que es la fuente de consumo, la venta de pieles de algunos animales. De todo esto es lo que vi algunos asentamientos, o incluso la caza, como el narval. Todo esto es muy importante y por desgracia lo estamos perdiendo por culpa del calentamiento global que generamos día con día y no hacemos conciencia, ya que estamos derritiendo algunas cantidades de hielo. Muchos osos polares han muerto en grado de llegar al peligro de extinción, junto con otras especies debido a que están perdiendo su hogar y si continuamos esto así va a ser una extinción de muchas especies y el derretimiento de los polos puede causar inundamientos en grandes partes del planeta. Además se creía un aceleramiento del calentamiento global para liberación del carbono que se almacena en el permafrost. Por eso es tan importante mantener un equilibrio esta bioma que, aunque se ha dicho que es algo simple de hogar y recursos importantes, mantiene un equilibrio en el planeta.